Bueno, ya está. Bueno, buenas tardes a todos y todas que se fueron sumando ahora en estos últimos minutitos. Como ya saben, en el marco de este seminario de perspectivas de la colonialidad que estamos dando con Alejandra en la UBA, recibimos a las dos autoras del libro de las sin iguales y del único sin igual, Leonor Beuter, que es la creadora de las imágenes del texto, y María Rosa Lojo, que es la autora de los textos verbales, digamos, ¿no? Un segundito que sigo admitiendo gente. Les cuento a Leonor y a María Rosa que la semana pasada ya empezamos a hablar entre todos aquí, los compañeros y compañeras, sobre el texto. Hicimos algunos comentarios y planteamos algunos interrogantes que son, en definitiva, los que nos gustaría que pudiéramos debatir con ustedes acá. Y sobre todo, si les parece bien, comenzar primero con el proceso creativo mismo, ¿no? Es decir, quizás Leonor, que fue la inventora de las sin iguales, nos puede hablar un poquito acerca de cómo y por qué, cómo fue la idea, cómo y por qué de los materiales que elegiste para construir las sin iguales, y también las locaciones, ¿no? Los lugares donde las fotografiaste después, ¿no? ¿Cómo fue toda esa idea? Y después María Rosa podrá completar con cómo fue la escritura de esos textos, ¿no? Y ese diálogo que entablaron entre las dos, entre imagen y palabra, y además entre madre e hija, ¿no? Que eso también es bastante peculiar. No sé si, Leonor, ¿querés empezar a comentarnos un poco? Dale. En principio, gracias por la invitación. Siempre está bueno que el libro siga viviendo ahí entre las personas y que surjan interrogantes. En principio, la elección de los materiales y demás vino a que, uno de los viajes de mamá me trajo de Perú, creo que era, ¿no? Una bolsita de quitapenas, que son estos muñequitos que se hacen así, como también con fósforos, muy pequeños, incluso más pequeños que las iniguales, materiales muy simples, son menos elaborados que las iniguales, y vienen 6 muñequitos en una bolsita. Y son 3, de ellos son 3 femeninos y 3 masculinos, y tenés 6 para cada día de la semana, y el 7º día es día de descanso, o sea, hay que también darles tregua a los quitapenas. Entonces, lo que se hace con los quitapenas es ponerlos abajo de la almohada, uno por día, así los demás descansan, y uno puede contarles sus penas, ¿no? Y supuestamente el quitapena ayuda durante la noche y el sueño a aliviar esas penas, ¿no? Uno tiene ahí un confesor. A mí de por sí siempre las miniaturas y los objetos así pequeños y simples siempre me fascinaron, así que fue un regalo bien recibido. Y de hecho fue en un verano de las pausas ahí yo estudié artes visuales ahí en lo que se llamaba Yuna, que ahora es Laguna, y estaba en un momento un poco estancado, de hecho, porque me quería también ir de viaje, y estaba pensando, ¿qué puedo producir que pueda vender yendo de viaje? Y pensé, las quitapenas son tan pequeñas y livianas, podría ser algo bueno, pero las tradicionales se hacen realmente como muy, si bien son productos artesanales, se hacen con cierta rapidez y con no tanto cuidado de la cuestión. Yo empecé con una idea de hacer quitapenas, pero que igual fuesen brujas también. Era como que estaba ahí entre esas dos posibilidades. Y justo era el cumpleaños de mamá, entonces digo, voy a hacer la primera tanda como regalo.
para el cumpleaños voy a hacer una bolsita de brujas, que eran como, bueno, quitapenas brujas, por decir así. Entonces empecé a probar con alambres y con diferentes cosas. Primero un alambre un poco más grueso, empecé a enredarlo, o sea, a cubrirlo de hilo. De hecho, bueno, trabajar en esa dimensión era un poco desafiante también. Y yo al tiempo venía, ese año había sido también como un redescubrimiento con la fotografía y hacía muchas tomas sobre todo de lugares que me parecían que eran mágicos o íntimos, ¿no? Entre las plantas, estaban como muy vinculados siempre a lo vegetal, todo lo que elegía fotografiar. Y bueno, y de repente empecé a construir estas brujitas quitapenas, que bueno, las primeras fueron más brujas o quizás un poco más convencionales. Y igual costó, porque no es que era una producción así masiva que me iba a resolver mi cuestión vacacional. Porque claro, tampoco hago cosas de esa manera. Ahí está el tema cuando uno se da cuenta, bueno, no sos artesano, sos artista y tenés que, o sea, hay que ponerle como, bueno, tienen otro tipo de valor y llevan otro tiempo las cosas. Es así. Y bueno, y hice unas 6 para el regalo, hice la bolsita, y la séptima fue la primera sin igual. O sea, fue una que era bruja, pero ya era algo más. O sea, era como que estaba ahí en una especie de ser híbrido, que es una que de hecho perdí. No, esa la tengo todavía. La que perdí fue la viejita. Que claro, ahí cuando la vi dije, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Y además cada vez era que me proponía hacer, o sea, bueno, voy a hacer la siguiente, y trataba de pensar, bueno, a ver, esto va a ser, no sé, tenía una idea de lo que iba a hacer y después en el proceso pasaba otra cosa, ¿no? Tenía mucho que ver con eso de que eran los materiales que encontraba, y bueno, y de transformar justamente una pequeña semillita en un sombrero, y eran restos de restos y salía una bufanda o salía un vestido, y empecé a trabajar con un alambre muy, muy fino, porque las primeras eran un poco más bruscas. Y bueno, y ya esa como séptima bruja, que ya no era bruja y empezó a hacer la especie de las sin iguales, ahí es donde dije, bueno, esto es otra cosa. Y digo, bueno, sigo adelante. Y construí las primeras, y eran cada una totalmente distintas. Y creo que de ahí surgió un poco el nombre también, que eran, o sea, que no tenían iguales. O sea, que si bien habrán sido inspiradas en los quitapenas o remitían a las brujas o tuviesen poderes de brujas, al final eran todas distintas. Una era más como vikinga y así, bueno, fue sucediendo. Entonces produje. Después al final logré planearme un viaje y en el que no llevé a quitapenas, ni brujas, ni sin iguales, ni nada. Y justo antes del viaje, porque lo bueno que tuvo el proceso fue que, o sea, logré salir de ese estado en el que estaba de alguna forma un poco estancada, también a nivel creativo, y también un poco como que tenía unas ciertas penas que elaborar, que de hecho también estuve realmente usando los objetos con esa función de quitar las penas, obviamente, porque para mí estos objetos o estas historias o mitos que tienen un poder mágico sirven cuando uno los pone en práctica, ¿no? O sea, yo también leo el tarot, hace años que hago un proyecto vinculado al tarot, y, o sea, no tiene sentido como hablar de las cosas, sino realmente usarlas, ¿no? Porque tienen un poder. Y de hecho, en todo ese proceso de crear las sin iguales, de vincularme con los quitapenas, y de incluso contarles mis penas, de alguna forma se dio vuelta a la situación. Entonces pude lograr, bueno, irme de viaje, que ese fue un viaje más corto, pero que estuvo muy bien. Y antes de irme de viaje, en ese tiempo usaba todavía la cámara analógica, entonces hice un primer rollo de fotos. Digo, bueno, estos seres no los voy a vender, o sea, claramente tenían otro valor, tenían otro destino, y me hice un rollo entero, creo de 36 fotos, con estos muñequitos, que al principio igual también los llamaba muñequitos, porque tardó un tiempo en llegar al nombre de las sin iguales. Y ahí cuando empecé a jugar, ya tenía como ciertos lugares, sobre todo en el jardín de la casa ahí de Castelar, donde viven mis padres todavía, ahí donde me crié, y en ese tiempo estaba viviendo ahí también. Empecé a hacer las
primeras sesiones de fotos, y de hecho de ese rollo de fotos salieron fotos que están incluso en el libro. Y ahí se fue como un momento de súper inspiración, como decir, bueno, acá encontré la mina de oro, porque primero era como, bueno, vi el potencial que tenían estos seres, o sea, en sí, además de su belleza, cómo podía utilizarlos y ponerlos en diferentes escenarios, y que en realidad tenían ese potencial de contar una historia, ¿no? De poder realmente trabajar en serie con las iniguales. Y tenían todo ese aura de misterio también, ¿no? Como de esos seres que están ahí entre el mundo de lo ordinario y lo extraordinario. Y además, bueno, estaba, por ejemplo, también, no solamente que para construirlas, usaba materiales, que hay una vikinga que tiene un escudo así plateado, muy impresionante, que es lo que se pone abajo de las velas, o sea, justamente lo que sostiene el pabilo, ¿no? Y cómo los materiales podían resignificarse, y así también los espacios, como una maceta, y lo que pasa en una maceta podía realmente transformarse en un bosque, en un paisaje, en otra situación, y lo que pasa cuando uno se acerca y empieza a ver el zoom y el detalle y el foco y el fuera de foco, y con telas transparentes parecían cascadas, y de repente la sombra de una palmera con una planta puntiaguda parecía el oleaje del mar, y trabajé con espejos rotos y apareció un glaciar, y ahí fue cuando dije, bueno, acá tengo para darle largo y tendido. Entonces me fui, y no sé si, de hecho, como que ese día me acuerdo que hice ese rollo de fotos y dije, acá tengo algo precioso, ¿no? Acá tengo algo que es potente, y no sé si lo llevé a revelar o algo así, y después me fui, tuve mi viaje, que al final fue un viaje no tan largo, creo que fueron 3 semanas, una cosa así, y volví y lo fui a buscar ahí con todo ese entusiasmo del descubrimiento. Bueno, y en efecto había muy buenas fotos. Y ahí empecé a trabajar ya, como a construir más y a intencionadamente decir, bueno, a ver, quiénes son, ¿no? ¿Quién es cada una? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? Y a tener como, bueno, más ideas de cómo seguir adelante. Y en ese proceso, porque ya había estado en los meses anteriores, había hecho las ilustraciones para el libro de los santos populares, que de hecho acaba de salir ahora la reedición. Entonces había ilustrado cuentos de mamá, había estado en todo ese proceso. Y ahí fue que después le dije como, bueno, si ahora que yo ilustré tus cuentos, quizás es buen momento de que escribas, ¿no? sobre estas imágenes, ¿no? Que tienen todo este potencial de contar historias y de ilustrarse, porque el mismo personaje puede aparecer en diferentes situaciones. Y bueno, y así fue, creo que fue medio al mismo tiempo, Ma, vos te acordás que creo que yo estaba ilustrando el libro de los santos populares, y sucedió eso, que te pasé las fotos y empezaste a escribir, ¿no? Yo tardé un poco, me parece, en engancharme. No me salía o no lograba focalizar hasta que sí, me pareció que había un mundo para construir, y ahí sí empezó la narrativa, o la poesía, mejor dicho, de las iniguales. Sí, ahora me acuerdo, porque fue que tu cumpleaños es en febrero, ahí te regalé la bolsita, y yo más o menos en ese mes fue que hice ese gran descubrimiento con las primeras fotos. Cuando volví a empezar a trabajar en serie, ya enfocadamente, como que le decía a mamá del potencial que tenía, que había que hacerlo, y después creo que ahí fue en el otoño que sucedió lo de los santos populares, y como ya acabando ese proceso, ahí fue que insistí un poco como, bueno, ahora toca. O sea, ahora te toca a vos, y pasé la pelota y le dejé como varios, ya para ese momento tenía varios álbumes de fotos con diferentes situaciones, pero después cuando escribiste medio de un tirón, así surgieron un montón de historias a la vez. Fue como que tardó en entrar, pero una vez que entró, sí. Sí, así fue, sí. Salió todo de una después. Sí.
Y vos, María Rosa, ¿cómo fuiste armando el proyecto? Y sobre todo, eso es una inquietud mía, ¿no? Hablando de inquietudes, Me cualquiera de los... ausento brevemente que tengo que apagar el fuego para una de las cosas y vengo, ¿eh? Dale. Cualquiera de los compañeros o compañeras que quieran intervenir, háganlo directamente, dialoguemos, ¿no? No esperen que abramos línea de preguntas ni nada por el estilo, tratemos de ir dialogando. Te decía María Rosa que una de las inquietudes que yo tenía era cómo habías hecho dialogar las palabras con esos materiales, ¿no? Que elige Leonor, esos hilos, esos botones, las plantas. ¿Cómo habías pensado ese proceso? Pero bueno, contalo como vos Yo te parezca. lo que recuerdo de todo el proceso y lo que creo que lo caracteriza es que no fue del tipo álbum ilustrado, o sea, no hubo un texto previo con ilustración, no existió eso. Más bien hubo imágenes previas que inspiraron textos, pero no todas al mismo tiempo. Porque luego, bueno, a medida que me salieron los primeros textos, pero después también Leonor seguía produciendo imágenes. Y era como un diálogo entre nuevas imágenes y nuevos textos, y no hay una prescripción literal. No es que los textos correspondan necesariamente a cómo se ven las imágenes, son dos lenguajes distintos. Pero hay un común espíritu entre las dos series, ¿no? La visual y la verbal. Así que eso creo que lo hace bastante complejo el libro, que no es un proyecto sencillo de ilustración, es otra cosa. Y ambas, tanto Leonor como, bueno, ahora Leonor en lo que acaba de decir y vos, María Rosa, en algún momento que hablamos sobre el texto, ponen el foco en la singularidad, ¿no? Como que eso es un eje importante en el texto. Y me pregunto si esa singularidad que ustedes enfatizan tiene algo que ver, sobre todo con vos, María Rosa, no sé si Leonor, pero hay como en toda tu obra una reflexión sobre el original y la copia, ¿no? Y sobre los padres y los hijos. Entonces me preguntaba si ese énfasis en la singularidad no es de alguna manera una forma, no sé si de exorcizar esa idea de copia deslucida, la decís vos en algún lugar, o de versión en segundo grado o algo por el estilo. Esto es por el tema de la tierra natal, de exilio, que la tierra que se abandonó se ve como el original irrecuperable, que provoca mucha melancolía, duelo y nostalgia, y que no es equiparable nunca por el lugar donde se está. Sin embargo, sí, las iniguales son una forma de exorcismo de otra manera, porque son seres que migran y se recrean en cada lugar. No había pensado esto, la verdad que lo planteás ahora, no lo había pensado yo, pero sí, se van recreando en cada lugar y se nacionalizan, podríamos decir, en un sentido figurado, de alguna manera. A ver, sí. La singularidad igual acá creo que se refiere a otro tipo de experiencia. Cuando habla explícitamente, acá está. Hay uno de los textos que habla sobre el colmo de lo singular, que es el hijo monstruoso del sin igual y la libélula, que es un ser prácticamente, genéticamente imposible, pero sin embargo existe de alguna forma, se produce en circunstancias extraordinarias este ser que también no tiene poderes de transformar la realidad, pero tiene el poder lo que caracteriza a las iniguales es el poder de la creación, de la autocreación y el poder de la música y del canto, ¿no? Entonces, cuando se habla de este bicho, que es este cosa acá, que nace cada muerte de obispo, porque es casi imposible, termina diciendo el texto: ningún entomólogo le ha puesto nombre aún a la increíble subespecie, o quizá especie nueva, a la que prefieran ignorar como si no existiera.
pues tal es el destino científico de todos los seres inclasificados. Es decir, decidir que alguien no existe cuando no se lo puede meter en un cajón y ponerle una etiqueta es lo más fácil que hay. Y yo me sentí muchas veces así en mi vida. Creo que, bueno, que todo el mundo se siente así en la vida, porque todos somos individuos marcados por una singularidad que es nuestra huella digital, ninguna es igual a la otra, y sin embargo vivimos encajonados en etiquetas. Y me siento especialmente así también como productora de arte. No considero que sea, justamente, siempre es una lucha con el mundo editorial. El mundo editorial comercial es un mundo que clasifica textos. Lo necesitan para poder venderlos de alguna manera, ¿no? Y más o menos acomodarse a lo que supuestamente la gente demanda, quiere, etc. El problema es cuando los textos no son clasificables. De hecho, este libro no lo es, y por eso cuando salió en la editorial Galaxia en gallego, está ubicado en un sector que se llama, paradójicamente, libros singulares y fuera de colección. Es todo un elogio, entonces. Es todo un elogio, sí. Y bueno, pero así resultó también, muy difícil de vender. Yo no lo pude nunca publicar en Argentina en las editoriales normales, porque lo llevaba a Alfaguara, lo llevaba a Santillana, a lugares donde publican libros especiales, y me decían, directamente en Alfaguara, en ese momento la persona que estaba me dijo, no, esto es imposible, o le dijo a Leonor incluso, creo que Leonor también fue a hablar, y le dijo que era un texto, un tipo de libro, de álbum que no iba a tener salida, porque no era ni para grandes ni para chicos, no sabía para qué era. Esa fue la respuesta, ¿sí? Y hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo la misma. El libro existe materialmente porque fue un proyecto gallego, por eso existe, si no, ni siquiera habría libro. Justamente Galaxia, como editorial madre, decidió lanzar en América Latina un sello titulado, el sello ya se llamaba, ya existía, pero decidió relanzarlo para América Latina, un sello llamado Mar Mayor, el Mar Mayor, ¿no? Donde iban a publicarse producciones de gallegos nacidos en Galicia, en castellano, y los que formamos parte de la diáspora gallega también iban a publicarse ahí, y ese un poco era el destino de esta editorial, que nunca llegó a funcionar como tal. O sea, sí se llegaron a producir una serie de libros muy hermosos de diversos géneros, desde historia hasta un álbum ilustrado como este. Se presentaron en la Feria del Libro de Buenos Aires en 2016. Los tuvo Waldhütter, que creo que todavía tiene ejemplares de algunos, Waldhütter, pero la editorial nunca funcionó porque no llegó a producir libros en la Argentina. No fue posible porque Galaxia, como empresa, decidió no invertir. Se quiso asociar, entiendo, con Corregidor, pero Corregidor hasta ahora que yo sepa no les ha dado bola. Y bueno, no hubo manera de poner en marcha la cuestión. Existen los libros que quedaron, nada más. No sé si esto puede ser publicable. Para mí sería publicable como libro de arte. Y no sé si libros de arte vendible, pero bueno, tal vez una producción de mecenazgo, una cosa así. Porque además de las fotos que acá hay, Leonor hizo muchas otras fotos. Y yo escribí más textos. O sea, hay más material que no está publicado y muchísimas fotos que también formaron parte un poco de mi diálogo con la obra de Leonor, porque la obra de Leonor no se limita solo a esto, se extiende, quiero decir, a una producción más amplia, y quedó por fuera de lo publicado. Así que, bueno, no sé dónde, creo que me perdí. La singularidad. Bueno, la singularidad realmente ha funcionado como un verdadero problema para la circulación del libro. Sí. Un objeto único, y como objeto único parece no poder producirse en serie y no poder ser, por tanto, una mercadería. Es un gran problema.
Quizás es una gran virtud también, ¿no? Eso iba a decir. Pero bueno, pero no pueden acceder, debido a eso no pueden acceder muchas personas al objeto único. Es decir, lo hemos, por ejemplo, presentado con Leonor bastantes veces en congresos especializados, congresos de microficción, congresos literarios, se presentó en la USAL, en congresos nacionales e internacionales, en el Club Español, en diversos lugares. Siempre, la verdad que le encantó la presentación, porque era imágenes y lectura, pero claro, son también eventos únicos, acontecimientos, que no lograron reproducciones más allá del evento mismo. Así que, bueno, quizás por eso estamos en este seminario. Tal Es un cual. evento único también. Sí. Y hablando de este seminario, chicas, que nosotros estamos todo el tiempo discutiendo sobre lo colonial, vos decías, María Rosa, en algún momento que estas sin iguales no podían ser colonizadas, ¿no? Que son seres transversales que no pueden ser colonizados. Y quería preguntarles a las dos, ¿no? A Leonor y a vos, que hablen un poco de esa idea, si Leonor la comparte o no, y que la expliquen un poquito. A ver, Leonor, que hable, porque yo tengo mis ideas un poco formadas también en la teoría, aunque no pienso en la teoría cuando hago estas cosas, ¿eh? Pero bueno, Leonor sí, también tiene su teoría, también estudió en la UNA, pero de otra manera, así que yo creo que ella primero tiene que hablar. Está bien, a ver, sí, bueno, un poco de todo. Sí, la singularidad, igual, para también decir algo sobre la pregunta anterior, sí creo que tiene también que ver con lo inevitable, o sea, no es algo que uno intencionalmente lo hace singular, pero sucede así, ¿no? Y que es un poco también como uno vive siendo artista en el mundo, o sea, y también es la virtud y es el drama, o sea, porque el arte que siempre es visionario cuesta verlo en el presente. Entonces, sí, eso es un poco lo que sucede. Pero bueno, en relación a esto del discurso de lo que no puede ser colonizado, bueno, sí sucedió en principio cuando le pasé la cantidad de imágenes a mamá, por ejemplo, que mi mamá interpretó inmediatamente que eran todos seres femeninos, ¿no? Desde esta visión, además, bueno, feminista, que también tiene dentro de su propio discurso de resistencia. Y claro, y eran igual, creo que eran 6 o 7, y había uno que claramente era masculino, porque yo había hecho el cuerpo, ¿sabes?, con un alfiler y tenía una piedrita de cabeza, y el alfiler, o sea, terminaba en la punta, era el aparato reproductor del ser, o sea, yo le digo, ¿por qué decís que son todas femeninas? No son todas femeninas. Y dice, ay, ¿cómo sí? Claro, tenía un vestido rosa, me acuerdo, como en este tipo, un pink fluo. Entonces le digo, no, pero esto claramente no es un ser femenino, esto es un ser masculino. Y ahí fue que dice, bueno, está bien. Entonces es el libro de las sin iguales y del único sin igual, como ahí. Y eso como que incluso refuerza todo este discurso de lo singular. No solamente ya son seres sin iguales, sino que encima en esta especie hay un ser más único que el único, que es el único masculino, y ese único masculino que se aparea con las libélulas genera un ser aún más singular, ¿no? Es como esto que se va profundizando y en el proceso ¿no? También de lo inevitable, de lo singular. O sea, que uno puede tener una intención, como tú al principio, bueno, dale, voy a producir algo que pueda vender fácil, no sé, whatsoever, ¿no? Como esta cuestión. Y decir, bueno, y no puedo hacer uno igual al otro. O sea, es como, hay una cuestión de lo, o sea, que el mismo ser, y eso pasa mucho cuando uno crea seres, ya sea así como pequeñas esculturas, muñecos, títeres, tienen una cierta vida propia. O sea, uno puede tener una idea de lo que quiere hacer, pero después hay un ser que pulsa y que quiere surgir y que surge a través de uno y que no te deja en paz hasta que no sale. O sea, y de alguna forma después uno ve qué sucede con eso. Eso ya de por sí igual también
dice algo, ¿no? Sobre esa cuestión de que, bueno, tienen vida propia, tienen su propia voluntad y tienen su propio destino. O sea, ¿para qué van a ser usados? ¿O cómo van a funcionar con el resto de la vida? Eso ya los hace bastante posibles de colonizar. Es más bien al revés. A veces digo, yo me sentía cuando producía cada uno. Y bueno, son así de pequeñas, ¿no? Como no debería ser tan complicado. Para producir una así, me acuerdo que llegaba a tener la mesa llena completamente de objetos, estaba horas, porque encima todo hasta que se lograba armar, que era como, bueno, hasta que se articulaba esa vida, eran todos pedacitos casi imposibles de sostener con las manos, pegamento y enredeo, y qué se hace y cómo, hasta que de repente, ¡pum!, era. Y era como, bueno, pero no podía abandonar el proceso antes que llegase a ese punto en el que se podía parar por sí mismo, ¿no? El ser. Y después, o sea, en el relato, yo más bien que verlo con un discurso político, es como que tiendo a sentirme bastante apolítica, o sea, no quiero como posicionar ninguna creación, especialmente una creación singular, artística o libre, ¿no? En un discurso político. Pero sí sucede esto de que, bueno, que sí son seres extraordinarios, son seres que tienen superpoderes, sin embargo, no quiere decir, o sea, que justamente por lo singular que son, por los poderosos que son y lo particular, pasan también desapercibidas. Es como esto de decir, bueno, o sea, lo que no se puede clasificar, no sabemos, o sea, si le podemos dar existencia o no desde el discurso, ¿no? Y además ellas mismas se esconden de alguna forma, están ahí entre las cosas, como que no se quieren autorrevelar. Y siempre hay una capa de misterio. Y en este discurso también del proceso creativo en el que, bueno, yo fui produciendo imágenes en principio. Después mamá escribió un montón de textos con un montón de dificultades, tipo levitan todos los días, se reproducen a sí mismas, hay libélulas involucradas. Yo de repente tenía que ponerme a hacer, bueno, a ver cómo carajo las hago levitar. O sea, son materiales, no es que yo te dibujo la levitación. O sea, tengo que lograr que este ser que voy a fotografiar levite, ¿no? Y ahí empezaban, o sea, todos los nuevos desafíos. Y después había más imágenes que también produjeron otros textos y así se fue generando eso, pero lo que un poco sentí es que desde la imagen y desde el texto, sin ser uno una respuesta literal del otro, íbamos tratando de reconstruir ese universo en el que las iniguales viven, que está completamente ligado al nuestro y a la vez está en esa zona de invisibilidad de lo fantástico, en la que solo como es la atención, el efecto mágico de nuestra capacidad de ver lo que hace que se hagan visibles, pero siempre es por un momento. Y es como esa cuestión de que las iniguales existen y hacen su magia y no necesitan del reconocimiento humano tampoco. Y viven de los restitos que nosotros descartamos, que para ellas son grandes tesoros, y se alimentan de la transpiración de los alimentos, hacen nieves, montañas de nieves con sal. Es como, y están en ese lugar entre o sea, como esos universos que se crean, nuevos órdenes que se crean, pero también generando desorden y molestia, ¿no? Desde en el mundo nuestro, de lo cotidiano y nuestra intención de, bueno, como Isolina es el personaje que se queja de por qué está, por un lado añora las iniguales y las busca y las sueña, las tiene ahí, no las ve y se queja del desorden, ¿no? Como esta cuestión. Y en ese sentido, bueno, son muy distintas a nosotros los humanos. Y a nuestra lucha también con el diario vivir, ¿no? Con el paso de las horas, sí, como el soportar, ¿no? También lo ordinario de la vida. Y sí, creo que hasta ahí llego. Tengo que apagar, pues son otra alarma en el medio del proceso. Es la última. Ya no voy a ir corriendo más a la cocina. Ya vuelvo. Me parece, por lo que escucho decir a las dos, que esta pregunta que hizo Marcela acerca de lo colonial tiene que ver
mucho con esta singularidad de lo vivo, ¿no? O este modo de existencia singular que también está vinculado a esta imposibilidad de clasificar esta obra, ¿no? Y justamente lo colonizable sería lo que se puede reducir a un género, imponerle ciertas reglas, ubicar, ¿no?, en una serie igual a sí misma, reproductiva. Me parece que por eso sería un mérito precisamente el que no llegue a ser mercancía, ¿no? Y ese es un modo de resistencia de la creación de ustedes, ¿no? Ay, la respuesta está en el mismo texto, ¿no? Uno de los apartados que dice equivocaciones y lugares comunes con respecto a las iniguales, que dice, no conceden poderes porque ellas pueden poco en el mundo abigarrado, denso y ruidoso de los humanos. Y casi toda su capacidad de milagro la emplean solo en ser, con tanta sutileza. O sea, el poder y la maravilla son ellas mismas, ellas son un milagro. No son domésticas ni domesticables, no se dejan apropiar por nada ni nadie, no se las puede convertir en mascotas. Sin embargo, llegan a vivir en casas durante años, completamente inadvertidas, alimentándose de los olores que deja en el aire la transpiración de los alimentos. Las iniguales, y eso se sigue viendo en historias que están sin publicar, eligen a personas, eligen irse con personas, eligen países. Cuando llegan a esos lugares lejanos, no son conquistadoras, son peregrinas y viajeras, y ellas mismas adoptan muchas veces la forma de vestirse o de conducta de los lugares que aman. Las iniguales son sensibles a los aportes autóctonos y adoptan las vestimentas más apropiadas para cada geografía y aún los cambios de moda y de costumbres que los humanos llaman pomposamente historia. Van viviendo sin que nadie las vea y sin embargo están y a veces acompañan a seres que no son de su especie, que pueden ser humanos o que puede ser un león, en otro texto que tengo también sin publicar, durante muchos años. Se acerencian en esos seres. Hay dos versos de Luis Cernuda que siempre me gustaron muchísimo porque creo que definen de una manera maravillosa qué es el amor. ¿En qué consiste ese vínculo? Que nos ata a otro ser, pero que al mismo tiempo elegimos. Me dicen así: libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. Son toda una definición, realmente. Y bueno, las iniguales hacen eso. Cuando quieren, y nadie las puede obligar, eligen quedarse en alguien. No para siempre, porque las únicas que pueden autorregenerarse y tienen capacidad infinita de resiliencia son las iniguales. En general, los seres que aman se les mueren antes, se van antes que ellas. Y ellas tienen que rehacerse y crear otra vida en otro lado. Son migrantes las iniguales. Quisiera hacerles una pregunta a las dos, que surge de algo que dijiste hace un ratito, María Rosa, y es cómo lograron armar esa relación entre dos series, visual-verbal, entre dos lenguajes, ¿no?, que son intraducibles, ¿no? Que no pueden lograrse equivalencias, ¿no? ¿De qué modo armaron esta cuestión más dialógica, ¿no? Pero que se encuentra con un límite que es el propio lenguaje de lo visual, que es distinto del lenguaje verbal, ¿no? ¿Cómo vivieron ese desafío? No es que utilizáramos técnicas particulares, sino que se conversaban y yo creo que yo me inspiraba viendo las imágenes, las escenografías, las fotos, y Leonor leía los textos y de ahí iban surgiendo cosas. No sé cómo, pero sucedió. Yo creo que ahí también es como que cada una estaba también cómoda o en su propio lenguaje y o sea, teníamos cada una nuestras herramientas y creo que cada una realmente confiaba en la capacidad de la otra de hacer su parte, ¿no? Como algo un poco así.
como primero, o sea, permitirnos la libertad creativa y como ese poder también no querer que vaya para un lado o para el otro. O sea, cosas así como, bueno, me decís que son todas femeninas, no, hay uno que acá tiene miembro, está bien, ¿no? O sea, está bien, hay ciertas cosas que podemos decir, bueno, acá es distinto a lo que percibiste, pero en general, más allá, por ejemplo, yo tardo mucho en trabajar y sobre todo, ¿no?, por esa cantidad de procesos que tiene el propio trabajo, ¿no?, de construir escenarios, construir situaciones, después fotografiar, después editar. Y creo que hay, por ejemplo, en la cuestión de cuánto tardaba yo en entregar las imágenes y demás, ahí mamá se volvía loca, pero más allá de eso a nivel formal, ¿no? A nivel de contenido es como que hay como mucha confianza en lo que cada una hace, y desde ese lugar también mira cómo lo vio, mira cómo lo hizo. Y es como una cosa también del sorprenderse, ¿no? Y de no cuestionarlo, no tuvimos grandes problemas, o sea, No. fue más bien nos dejamos ser. nervios La verdad que fue una cosa creada con muchísima libertad. Si un método hubo, fue el método de la libertad, no hubo otro. Libertad creativa, básicamente. Sí. Y bueno, y también somos creativas, ¿no? Cada una a su manera. Y hay como un respeto por la creatividad de la otra. O sea, como... Y ahí no nos metemos, como no hay algo que... Sí, no hay fricción en ese plano con lo que cada una hace. No, y bueno, y al estar liberado el libro en su creación de toda presión comercial, porque no había ninguna, era realmente creación pura, no sabíamos qué íbamos a hacer con eso, la verdad es que no se sabía del estilo posterior, así salió. Sí, salió de pura decisión dinámica, estética, sin bajadas de línea. No tuvimos bajadas de línea de nadie. Ni imposiciones, ni tabulaciones, nada. Entonces, así pudo escribirse esto, ¿no? Y producirse el mundo visual y todo. Quizás también hay algo como una apuesta a diferentes lenguajes posibles, ¿no? Porque está lo que se puede ver y lo que no, lo que se puede oír, porque hay varios textos que hablan de la musicalidad. Entonces que cuando vamos a decir algo se puede decir de diferentes maneras, ¿no? Hasta con los hilos del costurero de la abuela, ¿no? Claro. Esto me hace acordar, nosotras estuvimos conversando la semana pasada sobre un texto también de Tamara Kamenstein sobre el bordado, donde ella relaciona el proceso de escritura con la costura, ¿no? Y les leo un pedacito chiquitito. Kamenstein dice: siguiendo más la tradición oral de las abuelas que la tradición impresa de la academia, algunas mujeres dieron vuelta el discurso teórico para trabajarlo por el lado del dobladillo. Esta idea de dar vuelta a las cosas y trabajar desde otro lugar, ¿no? Y de decir de otro modo, decir no de un modo único a través de la palabra o de la imagen, sino también de los sonidos y de los objetos, porque Leonor decía algo así al principio, que los materiales y los espacios pueden resignificarse, decías vos, ¿no? Entonces hay otros modos posibles. Quizás tiene algo que ver también con esto. La resignificación. No, digo esto de este diálogo entre imagen y palabras, de alguna manera, me parece que en el texto, no sé si consciente o inconscientemente, hay como una circulación de distintos lenguajes posibles que se van articulando. Entonces hay como una confianza de que no solamente la palabra dice, o la imagen dice, o la música dice, ¿no? Sino que hay un diálogo posible entre esos distintos modos de decir. Sí, el tema de la costura es un tema muy importante, que yo creo que lo trajo Leonor con la cuestión de las letras, de las letras que yo tengo además en un soporte físico, que era de mi abuela, es del siglo XIX todavía, ese cañamazo que está bordado con muestras de cómo debe ser el punto cruz.
y que Leonor usó para los títulos del libro. Creo que era la forma de expresión que tenían las mujeres. La narración oral y el arte del bordado, el arte de la costura. Era una forma artística, más que solo una forma reproductiva de patrones. Y eso sí está totalmente resignificado en el libro, porque es la forma en que las iniguales se generan conscientemente, no es una cosa biológica como en los seres humanos, la gestación, sino que es un trabajo de arte, es una ingeniería textil, así se dice en el texto, justamente, en el texto tejido. Sí. Y también se resignifican los roles, ¿no? Los roles de las mujeres, y también siendo madre e hija, ¿no? Y que de alguna forma también fue un poco esto de, bueno, de que estén presentes otras mujeres de la familia, porque al final también es como son, bueno, porque la mayoría de las sin iguales son femeninas y se reproducen unas a otras. De sin igual no se sabe si siempre el mismo fue cambiando, es como más misterioso todavía. No se sabe. Pero las sin iguales tienen eso, ¿no? Entonces está esta cuestión de también de que retorne la conciencia de que la creatividad es de alguna forma sustancialmente femenina, ¿no? Porque somos como las portadoras de vida, las que parimos la vida. Igual siempre en complementación con el masculino, porque si no tampoco es posible, ¿no? Pero hay algo ahí de nuestro poder que siempre fue como temido y relegado y también invisibilizado, y de alguna forma a través de esto, porque de hecho esas letras que tenía mamá, dije, bueno, vamos a usarlas, ¿no? Porque así tenían que estar presentes mujeres importantes. De hecho, también al final que hay unas manos en el libro que serían las manos de Isolina, eso fotografié las manos de Telma, que es una persona muy importante en nuestra familia, que no es familia de sangre, pero ella nos cuidó siempre desde que éramos chicos, a mí y a mis hermanos, es la madrina de mi hermano menor, y para mí es una abuela, es como, tiene un montón de roles distintos, ¿no? Y tiene esa gran capacidad, es una persona que tiene esa capacidad de realmente cuidar la vida, o sea, las plantas, lo que sea, las perras, los niños, y como de criar y cuidar, y esas manos tienen esa historia, ¿no? Entonces para mí era importante que eso esté, o sea, que tenía como un significado hasta casi constelatorio de alguna manera. Y cómo esta cuestión de, bueno, son las mujeres las que se encargan de hacer la ropa, o de coser la ropa, de reparar, ¿no? De tener ese rol, o que era el espacio de creatividad que tenían las mujeres antes. Y nosotras somos distintas en ese sentido. Bueno, mamá nunca aprendió a coser, y entonces... a pesar de los intentos de mi abuela, que fueron muchos. Yo no tengo habilidad manual, como bueno, yo me dedico a otra cosa, claramente, el mundo académico, y cuando yo era chica, a mí me mandó intencionalmente a costura para no ser tan, para ser más habilidosa que ella. No ser tan inútil. Claro, no ser tan inútil en el mundo material. Yo fui a costura, o sea, en realidad siempre a mí me gustó hacer cosas con las manos, así que lo disfruté, hasta cierto punto en que después igual produje algunas vestimentas y demás, y después en un momento como que igual también lo descarté, ¿no? Y después tuve toda mi rebeldía con los estereotipos femeninos y los vestidos y todo lo que se le sumase, y fue como, bueno, abandoné igual ese mundo que mi mamá quiso que igual fuese también un mundo posible para mí, y después resurgió como desde ese lugar de la sin igual, ¿no? Como que en reparar ropa o hacer ropa me es aburrido, como idea no me motiva, pero de repente crear seres extraordinarios, bueno, ahí sí puedo sacar el hilo de la aguja y ponerme a coser. Pero entonces también es eso de, bueno, de utilizamos ese hilo que une a las generaciones y que tiene ese poder creador, de crear vida de la nada, de reparar lo que está roto, y creamos algo singular, madre e hija, pero cada una también ejerciendo un rol que está más allá de ese rol que fue destinado a las mujeres por todas las generaciones anteriores a la nuestra en la familia. Así que tiene también un poco, nos está la resignificación, que es creatividad en movimiento para mí, por eso me interesa, y también está
la revalorización. Eso es Yo otro descubrí factor. todo un linaje de mujeres bordadoras y tejedoras de mi familia paterna, impresionante. No una, sino muchas. Y una que todavía vive y que la conocí en 2022 cuando yo fui a hacer el ingreso público a la Real Academia Gallega, que fue una de las experiencias más emotivas de mi vida, y había 3 generaciones por lo menos de familiares vivos. No la conocí en ese momento porque ella no viaja ya, es una mujer que tiene cerca de 97 años y vive en un pueblo vasco, es una inmigrante gallega en tierra vasca. Se llama María Rosa Lojo también, solo difiere el segundo apellido, que es Rey, el de ella, el mío es Calatrava. Y mi abuela fue madrina de ella, por eso se llama María Rosa, yo me llamo Rosa por mi abuela. Así que, bueno, es una impresionante productora de tejidos artísticos, casi todos de crochet. Y se me ocurre, les voy a traer una cosa, para que vean algo particular, hecho por esta tejedora. Esta es su sin igual. Esta muñequita está hecha por esta persona que tiene 97 años casi, y saben que tiene abajo la cosa más vulgar del mundo, papel higiénico. Es una muñequita que cubre con su falda papel higiénico. Es un trabajo menor porque hace colchas, manteles, cosas impresionantes. Bueno, a mí me dejó pasmada encontrarme con ese mundo que siempre me fascinó precisamente porque yo quedo fuera por mi falta de paciencia. Tengo tanta paciencia para leer y estudiar, no tengo paciencia para coser y bordar. Y también, por supuesto, como Leonor, también me pasó lo de la rebeldía contra los estereotipos femeninos. Sí, es un poco inevitable. Mi mamá directamente la expresaba, se quejaba de que mi abuela la había obligado a aprender a coser y a bordar. No sé si eso influyó en mí o simplemente, bueno, no estaba tan inclinada a la cuestión, pero creo que estamos en un momento de redescubrimiento de esas capacidades, esas prácticas a través de las cuales las mujeres se comunicaron durante muchísimo tiempo, y que no se oponen a la lectura o a la escritura. Al contrario, muchas veces la escritura apela a ellas como metáforas también de esa propia producción. Bueno, un poco, a ver, esto es lo que quería decir sobre la importancia del tejido, de la costura, de las tareas, claro, tipificadas y estereotipadas como femeninas, pero que en el libro se vuelven tareas totalmente creativas, de seres singulares. Claro. Bárbaro. Gente, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. A ver si se animan. No quieren interrumpir a nadie, pero me salía recién cuando me sugerían tus palabras, María Rosa Lojo, lo que vos decías como lo que ahora se denominan tareas de cuidado, que tienen que ver con esa singularidad de lo existente, ¿no? Y que se revaloriza enormemente, algo que había sido un trabajo denostado, ¿no? Junto con el tejido, la costura, la crianza de los niños, ¿no? El cuidado de los enfermos, las tareas así que se le pueden atribuir desde una Antígona hasta el cuidado de los muertos, ¿no? Y de los vivos, de los que están desvalidos, ¿no? No sería posible la vida sin eso. Es así de fundamental, es fundante. Fundante.
Pero los griegos inventaron que Atenea, la sabiduría, salía de un parto cerebral de Zeus, a pesar de las evidencias. Bueno, gente, si no tienen preguntas o comentarios, la verdad que agradecerles muchísimo a las dos, María Rosa, Leonor, que se conectaran con nosotros y nosotras para esta charla. Y no sé si querés comentar finalmente, María Rosa, que ya salió tu último libro, ¿no? Sí, acaba de salir en una nueva edición, aumentada y corregida. Es Santos, Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. Está con tapa nueva, sale. Sí, la tapa es extraordinaria, ¿eh? Sí, es realmente hermosa. Yo ya la sabía, por supuesto, porque la elegí yo. Es una artista que trabajó también. Estas son las ilustraciones de Leonor. Hizo una por cada historia. Son muy lindas. De ese libro hablaba ella cuando justamente empezó el proceso de las iniguales. Ella también hacía las ilustraciones, hay otras, son muy sutiles. Así que, bueno, espero que podamos vernos y presentarlo en público y todas las cosas que se hacen con los libros. O con estos modos singulares de existencia inclasificables. Me parece más valioso presentarlo así. Modos singulares, sí, tal cual. Como decía, ¿no? El problema es cómo se comparte y se hace circular una experiencia de esta clase. Quizá, bueno, los videos, por ejemplo esto, ¿no? Que reproducido en video sea una buena manera y escapemos a ese circuito que parece imprescindible, que a lo mejor se puede evitar de otra forma. Es una condición paradójica la de los objetos de arte, porque son las dos cosas, son objetos absolutamente singulares y al mismo tiempo son una mercancía. Sí. Sí. Por lo menos en el capitalismo. Sí. Ayer estuve en una conferencia de antropología de un antropólogo en la Academia Nacional de Ciencias, que fue una cosa rarísima. Yo iba preparada para escuchar otra cosa, porque la conferencia era sobre el juego de hilos en la aritmética de la prehistoria. Y creía que el investigador iba a hablar sobre todo de matemática y de hilos como medidas. Pero no, el juego más antiguo, el ancestral de la humanidad, es el juego que se hace con los hilos, con los dedos, tiene esas formas que se trazan, que pueden ser de estrellas, de animales, etc. Todas las culturas tienen hilos. Y las formas que se crean, en muchos casos, son similares. Por ejemplo, las formas de las constelaciones, que pueden ser las mismas en un Inuit del norte de América, o un Macá o un Pilagá de acá, de nuestra tierra. Así que lo digo ahora porque justo está relacionado con esto de que estamos hablando. Los hilos como esa práctica primitiva que según el antropólogo la definía como, bueno, como lo que se hace para producir esas imágenes, esas formas, es como nuestra más antigua memoria social, porque es un juego que se hace en comunidad. No es algo solitario, es una práctica que es también de comprensión del mundo y que es narrativa, porque a través de esas figuras se crean justamente las formas. Había una de ellas, que eso le va a interesar a Leonor. Sí, me interesa ya. Las figuraciones de los animales en los que se transforma el chamán. Este señor Brausten se pasó como 5 años trabajando en su tesis de doctorado entre los indios Macá. Lo adoptaron, él tiene un nombre Macá, habla la lengua, y en cierto modo tuvo una familia sustituta. Ahí decía que, bueno, la única pena que tenía era que estaban sus hijos chicos en Buenos Aires, era una época hace muchos años que no había nada más que cartas para comunicarse, y él de cierta manera reemplazaba a su propia familia con los niños y con los ancianos de esa comunidad que lo había adoptado. Y siguió trabajando, o sea, haciendo trabajos paralelos desde ya, pero siguió toda su vida vinculado con la cultura Macá y con el tema del juego de hilos, que ahora
está seguro y está en comunicación con sociedades de juego de hilos de Asia, de los lugares más remotos de la Tierra, porque en todas partes es como lo básico, el alfabeto del juego, que evidentemente es los navajos del juego de cuerdas. Sí, él habló de los navajos, Sí, los quipus también, los quipus me parece de las culturas andinas, ¿no? Todas las culturas lo tienen. Y yo lo veo parecido, no sé, al lenguaje de señas o a las lenguas ideográficas, porque trazan todos, ese juego de hilos traza figuras, y figuras que arman relatos. Y bueno, aunque lo hacen hombres y mujeres, sin duda el papel de las mujeres al lado del fuego habrá sido importantísimo. Y de hecho tenía bastantes mujeres filmadas que hacían las imágenes. Así que, bueno, se me ocurrió ahora porque justo lo vi ayer y me quedé impresionada. Qué lindo, es inspirador, sí, la verdad que sí. Sí, me resultó muy inspirador, sí. Y la forma más graciosa me resultó la del piojo. Hay una de las formas se llama el piojo, y bueno, contó que incluso, y eso lo reprodujo él, se podía escuchar el ruidito, el crack del que hacía el piojo, porque el acto de despiojar es un acto también comunitario que se suele hacer en aborígenes, por ejemplo, lo cuenta Mansilla con los ranqueles, como los ranqueles se sentaban, sobre todo las madres, a despiojar. Era un acto afectivo y además se comían los piojos. Entonces ayer comentó, dice, bueno, a ustedes les podrá parecer asqueroso, porque no es nuestra cultura, pero era un bocado exquisito, comerse el piojo, que además está lleno de proteínas, como todo insecto. Pues bueno, en fin, son prácticas que ya no compartimos, pero que han fundado el mundo humano. Nos podemos quedar con el tejido y evitar comernos los piojos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, pasamos un hermoso momento. Así que no la dejamos ir a cenar. Sí, a ver qué tal quedó la comida, a redescubrir la situación. Gracias. Bueno, pero Muchas gracias, chicas. Hermosa conversación, hermosa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos tomarnos 5 minutitos, hacer un café, un pequeño, ¿no? Sí. Y después la idea sería que vamos a trabajar sobre las propuestas de ustedes. Algunas nos enviaron, poquitas, pero podemos conversar sobre esas y sobre las que hayan traído hoy. Así pensamos en las potencialidades de los trabajos que pueden ir armando, ¿sí? Entonces nos tomamos... Son las 6:10, 6:12. Sí, bueno, hasta ahí 20 y 25 por ahí, ¿no? 20 y 25 nos reencontramos. ¿Está bien? Bárbaro. Hasta luego.